¿Qué hubiera pasado si Izuku tenía el poder del dios de la muerte? Parte 1. En un mundo donde el 80% de la población nace con poderes llamados quirks, Izuku Midoriya nació sin ninguno, o al menos eso fue lo que los médicos y su madre, Inko Midoriya, creyeron al principio. Sin embargo, la verdad era mucho más aterradora. Desde pequeño, Izuku sintió una presencia en su interior, una sombra que susurraba su nombre en sueños y le mostraba visiones de un mundo más allá de la vida. Cuando tenía 4 años, mientras jugaba con otro niño en el parque, su mano rozó accidentalmente la piel de su amigo. En cuestión de segundos, el niño cayó al suelo, sin vida. Los médicos no pudieron explicar qué ocurrió. Su madre, aterrada, lo llevó al hospital, donde le hicieron exámenes exhaustivos. No había rastros de veneno, ni trauma físico, ni siquiera señales de un ataque cardíaco. Simplemente, el niño había dejado de existir. Fue entonces cuando los médicos dieron su veredicto. Izuku Midoriya tenía un quirk. Un quirk que no debía existir. A medida que crecía, Izuku intentó comprender su poder. Descubrió que no podía tocar a otros sin sentir un frío abrumador recorrer su cuerpo. A veces, veía sombras espectrales rodeando a ciertas personas, y cada vez que una de esas sombras se hacía más densa, la persona moría en cuestión de días. Un día, mientras estaba solo en su habitación, una voz profunda resonó en su mente. Tú eres mi elegido, mi heraldo, el próximo dios de la muerte. La sombra dentro de él se manifestó, tomando la forma de una figura esquelética con una guadaña envuelta en llamas negras. Se hacía llamar Shinigami, la encarnación misma de la muerte. No naciste sin quirk, niño. Eres el portador de un poder que trasciende este mundo. Con el tiempo, te convertirás en el juez de la vida y la muerte. Izuku, asustado, intentó rechazarlo, pero la entidad le mostró visiones de lo que podía hacer. Podía ver la vida y la muerte de todos los seres vivos, controlar almas y, con suficiente entrenamiento, incluso reclamar la existencia de aquellos que él eligiera. Pero cada uso de su poder tenía un costo: su humanidad. Años después, en la escuela secundaria, Izuku seguía siendo el objetivo de burlas de Katsuki Bakugo, su antiguo amigo. A pesar de haber aceptado su destino como portador de la muerte, intentaba vivir una vida normal, evitando el contacto físico con los demás. Sin embargo, el destino no le permitió seguir escondiéndose. Un día, mientras caminaba de regreso a casa, un villano con forma de lodo lo atacó. Justo cuando estaba a punto de perder la conciencia, una presencia poderosa apareció. All-Might, el símbolo de la paz. Pero cuando All-Might lo tocó para sacarlo del lodo, algo inesperado ocurrió. La energía de Shinigami reaccionó. All-Might retrocedió, sintiendo una frialdad extrema recorrer su cuerpo. Por primera vez, el héroe sintió miedo. ¿Qué, eres tú, muchacho? Izuku no supo qué responder.
All Might investigó sobre él y descubrió lo que los médicos habían ocultado. Izuku Midoriya poseía un Kirk que desafiaba las leyes de la vida. No era simplemente mortal, sino un ser destinado a ser algo más, algo que ni los héroes ni los villanos podían controlar a pesar de su miedo. All Might vio el deseo de Izuku de ser un héroe. En lugar de rechazarlo, decidió entrenarlo. Pero en vez de pasarle el One for All, le enseñó a controlar su poder sin perder su humanidad. Durante meses, Izuku entrenó para contener la energía de la muerte dentro de sí. Aprendió a ver la cuerda de la vida de cada persona y a predecir cuánto tiempo le quedaba. También descubrió que podía otorgar muerte indolora o sufrimiento eterno, dependiendo de su voluntad. Pero entonces llegó el examen de ingreso a OA durante la prueba, cuando intentó salvar a Ochako Uraraka de un escombro gigante, su poder se descontroló. Los robots de la prueba comenzaron a oxidarse y desmoronarse solo con su presencia. Los profesores de UA lo vieron con miedo y respeto. Fue entonces cuando el director Nezu tomó una decisión. Izuku no solo sería aceptado en la academia, sino que sería estudiado y vigilado. Porque si alguna vez perdía el control, no habría nadie capaz de detenerlo en UA. Izuku no tardó en hacerse notar. Aunque era amable y bondadoso, sus compañeros sentían una presencia inquietante a su alrededor. Aizawa, su maestro, le advirtió que nunca tocara a sus compañeros sin control absoluto. Pero no todos lo rechazaron. Todoroki, con su herencia de fuego y hielo, sintió curiosidad por su poder. Y Bakugo, quien siempre lo había despreciado, sintió por primera vez que su antiguo amigo era una amenaza real. Las cosas cambiaron completamente cuando se encontraron con la Liga de Villanos. Tomura Shigaraki, con su Dekai, intentó tocar a Izuku, pero su Kirk no funcionó. En cambio, fue Izuku quien sintió su energía de muerte latir con fuerza. No eres más que un niño jugando con la putrefacción, murmuró Izuku, con una voz fría. En un segundo, Shigaraki sintió un dolor indescriptible. No su piel, sino su propia alma, siendo desgarrada por la energía de la muerte. Por primera vez en su vida, Shigaraki tuvo miedo. All Might y los héroes llegaron a tiempo para salvar a todos, pero desde ese día, la Liga de Villanos dejó de ver a Izuku Midoriya como un simple estudiante. Ahora era algo más. Un dios en formación con el tiempo, Izuku dominó su poder, pero con cada uso, su humanidad se desvanecía un poco más. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. Ser un héroe y luchar contra su destino. O aceptar su papel como el dios de la muerte y reescribir las reglas del mundo. La pregunta no era si se convertiría en la muerte misma, sino cuánto tiempo más podría resistirse antes de sucumbir a su verdadera naturaleza. El tiempo pasó en la Academia UA, pero Izuku Midoriya nunca dejó de sentir la presencia de Shinigami en su interior. Aunque había aprendido a controlar su poder, sabía que cada vez que lo usaba, algo dentro de él se debilitaba, su humanidad.
A pesar de ello, intentó llevar una vida normal como estudiante. Hizo amigos como Uraraka y Ida, aunque siempre mantenía cierta distancia para evitar cualquier accidente. Aizawa lo vigilaba de cerca, y Olmig, aunque lo apoyaba, no podía evitar preocuparse. Pero una noche, mientras Izuku entrenaba en solitario, la voz de Shinigami resonó de nuevo en su mente. Estás retrasando lo inevitable, niño. Tu destino no es jugar a ser un héroe, es gobernar la muerte misma. Izuku apretó los dientes. No quiero ser un dios de la muerte. Quiero salvar vidas, no quitarlas. La entidad rió con frialdad. ¿Salvar vidas? ¿Crees que los héroes realmente salvan a todos? La muerte es inevitable. Y tú decides quién vive y quién muere. Solo que aún no te atreves a aceptarlo. Izuku sintió un escalofrío. No podía negar que su poder era único, pero también temía lo que podía llegar a hacer si alguna vez perdía el control. Fue entonces cuando se percató de algo. En su sombra, una figura se movía, alguien lo estaba observando. ¿Quién está ahí?, preguntó con firmeza. De la oscuridad emergió un hombre vestido con una túnica negra y una máscara que ocultaba su rostro. Su presencia era fría, casi tan fría como la muerte misma. Eres más interesante de lo que imaginaba. Izuku miró a ella y Izuku adoptó una postura defensiva. Aquel desconocido no era un estudiante de UA, ni un héroe. ¿Quién eres? El hombre inclinó la cabeza levemente. Alguien que entiende lo que eres, y lo que puedes llegar a ser. La voz de Shinigami resonó en la mente de Izuku. Este hombre no pertenece a este mundo. Es un emisario de la muerte, como tú. Izuku sintió su corazón acelerarse. ¿Había más como él? El hombre se acercó lentamente. Has sentido el peso de tu don, ¿verdad? Sabes que no puedes evitarlo para siempre. El día llegará en que tendrás que elegir entre los héroes y tu verdadera naturaleza. Izuku sintió un escalofrío. No importa lo que digas. Seré un héroe. El hombre sonrió bajo su máscara. Ya veremos. En un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pero Izuku sabía que aquello no había sido una ilusión. Alguien lo estaba observando. Y lo peor, es que Shinigami parecía conocerlo. A partir de aquella noche, algo cambió en Izuku. En sus entrenamientos, comenzó a notar una nueva habilidad. Podía ver líneas negras en el cuerpo de las personas, como si fueran grietas en su existencia. Algunas eran finas y apenas visibles, mientras que otras eran gruesas y parecían estar al borde de romperse. La primera vez que lo notó fue con Aizawa. Cuando lo miró fijamente, vio que una de esas líneas recorría su brazo derecho hasta el pecho. Esta persona ha evitado la muerte muchas veces, pero no por mucho tiempo. Izuku se estremeció. Era capaz de ver el tiempo de vida de las personas. Decidió no decirle nada a nadie.
No quería asustar a sus amigos. Pero la verdadera prueba llegó durante el Festival Deportivo de UA, cuando le tocó enfrentarse a Todoroki. Pudo ver algo espantoso. Había una línea gruesa y quebrada en su pecho. Si recibía un golpe lo suficientemente fuerte, moriría en el acto. Izuku quedó paralizado en medio del combate. Todoroki, sin saber lo que ocurría, atacó con su hielo a máxima potencia. Pero en el último segundo, Izuku lo esquivó. No puedo dejar que mueras. Todoroki frunció el ceño. ¿De qué hablas? Izuku no podía decírselo. Sabía que si lo hacía, su secreto se revelaría, y quizás sus días en UA llegarían a su fin. Pero entonces, una voz retumbó en su cabeza. ¿Ves lo que te digo? Conoces el destino de todos, ¿por qué no tomar el control? Izuku cerró los ojos con fuerza. No. No se dejaría consumir por su poder. Pero por primera vez, comenzó a preguntarse cuánto tiempo más podría seguir luchando contra su destino. Mientras Izuku luchaba con su propio poder, la Liga de Villanos no perdió tiempo. Tomura Shigaraki, aún traumatizado por su primer encuentro con Izuku, comenzó a investigar sobre él. Ese mocoso, Tsukiriki es diferente a todo lo que hemos visto. Kurohige asintió. Si es capaz de controlar la muerte misma, podría ser más peligroso que All Might. Tomura golpeó la mesa con fuerza. Entonces tenemos que hacer que se una a nosotros. All for One, desde su escondite, también observaba. Un poder como ese, podría cambiar el mundo. Sabía que no podía simplemente robarle su Kirk, pero si lograba convencerlo de que los héroes no eran la respuesta, entonces podría convertirlo en la mayor arma de la liga. El problema era que Izuku no era alguien fácil de manipular. Pero entonces, All for One recordó algo. Había una persona que podría hacerlo dudar. Alguien cuyo destino estaba escrito en la muerte, y su nombre era Katsuki Bakugo. La Liga de Villanos orquestó un plan para secuestrar a Bakugo durante el campamento de verano de UA. Izuku sintió un mal presentimiento desde el inicio. Cuando los villanos atacaron, su instinto le gritó que Bakugo estaba en peligro. Usó su poder sin dudar, destruyendo a varios gnomos al instante con su energía de muerte. Pero cuando llegó a donde estaba Bakugo, fue demasiado tarde. Tomura lo tenía atrapado por el cuello. Dime, Midoriya, ¿qué elegirás? Izuku sintió su corazón detenerse. Si usaba todo su poder, podría acabar con los villanos en un instante, pero también podría matar a Bakugo en el proceso. Tomura sonrió. Si realmente quieres ser un héroe, tendrás que aceptar que no puedes salvar a todos. Izuku apretó los dientes. No, y en ese momento, la sombra de Shinigami se alzó detrás de él. Demuestra tu verdadero poder, Midoriya. Toma su vida, y asegúrate de que nunca vuelva a estar en peligro. Izuku miró a Bakugo, quien lo observaba con una mezcla de miedo y rabia. Por primera vez, se dio cuenta de que su destino estaba decidido.
Tenía que elegir entre ser un héroe o convertirse en el dios de la muerte. El aire era espeso, pesado con la expectativa del enfrentamiento. Izuku Midoriya, quien hasta ese momento había luchado por mantener su humanidad, sentía una presión inusitada. La figura de Shinigami se alzaba en su mente como una sombra, sus palabras retumbando como un eco en cada rincón de su conciencia. Elige, Izuku. La muerte es lo único que puedes controlar. La vida de todos está en tus manos. Bakugo estaba atrapado, su rostro reflejando tanto miedo como desafío. El joven rubio sabía que algo estaba cambiando en Izuku, que algo oscuro se estaba apoderando de él, y no podía entenderlo. No podía entender que su amigo, su rival, estuviera ante una decisión tan monstruosa. Tomura Shigaraki soltó una risa macabra, sabiendo que había alcanzado su objetivo. Vamos, Midoriya. Haz lo que tienes que hacer. Libérate de tus dudas y acepta tu verdadero poder. Izuku apretó los puños. La voz de Shinigami se hacía cada vez más fuerte, como si estuviera susurrando directamente en su oído. La tentación era inmensa. Un golpe rápido, un simple gesto, y podría destruir todo a su alrededor. Sin embargo, su corazón seguía luchando. ¡No! Exclamó, casi gritando. La luz en sus ojos brilló con intensidad. No podía dejarse consumir por esa oscuridad. En un intento por controlar sus emociones, Izuku dio un paso atrás, haciendo que la sombra de Shinigami se desvaneciera por un momento. Era como si estuviera luchando contra una parte de sí mismo. Bakugo, aunque atrapado, miró a Izuku con determinación. Deku. No eres ese tipo de persona. No dejes que esa cosa controle tu vida. No somos como ellos. Izuku lo miró, con el rostro lleno de dudas, pero también con un destello de claridad. La voz de Shinigami lo había arrinconado, pero las palabras de Bakugo fueron el faro que necesitaba para ver la verdad. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Izuku. No lo hagas. Era All Might. El héroe símbolo de la paz había llegado a tiempo, pero ya no estaba en su apogeo, ya no era el hombre fuerte que Izuku recordaba. Sin embargo, su presencia era suficiente para que el joven se detuviera. Izuku, dijo All Might, con la voz temblorosa. No te dejes atrapar por ese poder. Sé que es tentador. Pero, recuerda quién eres. Las palabras de All Might atravesaron el corazón de Izuku. Su mente estaba a punto de ceder, pero ahora, algo dentro de él le decía que aún había esperanza. No todo estaba perdido. Con un grito de desesperación, Izuku liberó un destello de energía oscura, lanzando a los villanos más cercanos al suelo. El poder era tan grande que las grietas en la realidad parecían abrirse a su alrededor. Pero no era la muerte lo que Izuku quería. Era la lucha por el control de su propio destino. Bakugo, con los ojos entrecerrados, se soltó de la captura de Tomura, usando su explosión para liberarse. Corrió hacia Izuku,
con una única meta: detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Izuku, no te hagas esto, gritó, dándole un golpe en el rostro para desestabilizarlo. Izuku se tambaleó, mirando a Bakugo con furia y miedo. El poder de la muerte estaba a su alcance, pero las palabras de su amigo lo golpearon con la fuerza de un rayo. Tienes razón, dijo Izuku, su voz quebrada. No soy así. No quiero serlo. Pero Shinigami no se rendiría tan fácilmente. No puedes escapar de tu destino, niño. Izuku luchó contra esa voz que parecía penetrar en su alma, su cuerpo temblando con la lucha interna. Pero con la ayuda de Bakugo, All Might y sus compañeros, Izuku logró resistir. El poder de Shinigami comenzó a disiparse, debilitándose poco a poco a medida que Izuku reafirmaba su humanidad. Tomura, al ver que su plan se desmoronaba, intentó atacar, pero fue detenido por una oleada de poder de parte de All Might. Esto no terminará aquí, Midoriya, dijo Tomura, retrocediendo al ver que su ventaja había desaparecido. La muerte no perdona. Izuku no dijo nada. Sabía que no todo estaba resuelto, que la amenaza de Shinigami aún persistía en su interior. Pero ahora, tenía la determinación de controlar su propio destino de regreso en Oa. Izuku comenzó a tomar medidas para sellar completamente el poder de Shinigami. Sabía que el dios de la muerte siempre estaría con él, acechando desde las sombras, pero ahora entendía lo que debía hacer. En su mente, Shinigami le ofreció una última tentación. Acepta mi poder. Deja que te guíe. Juntos, podemos hacer que el mundo sea un lugar perfecto. Izuku miró al vacío, reflexionando. La muerte podía ser el camino más fácil, pero él no quería tomarlo. El mundo necesitaba héroes, y aunque su poder fuera oscuro y tentador, su decisión era clara. No. No tomaré el camino de la muerte. Seré un héroe, mi propio héroe. Y con esa decisión, el poder de Shinigami se disipó, al menos por ahora. Izuku sabía que su lucha no había terminado, pero estaba dispuesto a enfrentar su destino sin ceder a la oscuridad. Bakugo, Aizawa y los demás lo apoyaron, dándose cuenta de que Izuku no solo era un héroe con un poder increíble, sino también un ser humano que, aunque marcado por la muerte, elegía la vida. Izuku Midoriya ya no era solo el chico que había heredado el poder de All Might. Ahora, era alguien mucho más grande. Alguien que había vencido a la sombra de la muerte, y había elegido ser un símbolo de esperanza. El tiempo pasó, y la vida en Oa volvió a la normalidad, al menos en su superficie. Izuku había logrado sellar su conexión con Shinigami, pero no sin dejar una huella profunda en su alma. La batalla interna que había librado contra el poder de la muerte lo había dejado marcado. Aunque ahora se sentía en control, cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra de Shinigami acechando, esperando a que su voluntad flaqueara. A pesar de esto, Izuku se mantenía firme. En sus momentos de calma,
encontraba consuelo en las palabras de sus amigos y en la compañía de los demás estudiantes. A lo largo de los días, su amistad con Bakugo se fortaleció, y el equipo que una vez estuvo lleno de rivalidades y malentendidos ahora formaba un frente unido. Sin embargo, la sombra de la muerte nunca lo dejó completamente en paz. El viento soplaba fuerte en los pasillos de la academia, mientras Izuku se encontraba en una de sus sesiones de entrenamiento. Cada golpe, cada movimiento, era una reafirmación de su humanidad. Su objetivo no solo era ser el mejor héroe, sino también encontrar un equilibrio en su interior. Shinigami había sido derrotado, sí, pero Izuku no podía olvidarse de la oscuridad que residía en su alma. Izuku, dijo una voz familiar, y cuando miró, encontró a Bakugo acercándose, con una expresión seria. Te he estado observando. A veces, parece que te estás distanciando, como si no estuvieras completamente aquí. Izuku sonrió, aunque con una sonrisa algo cansada. Solo necesito un poco de tiempo, Bakugo. Las cosas no han sido fáciles, pero estoy bien. Bakugo lo observó por un momento, sus ojos entrecerrados con suspicacia, pero al final solo asintió. No sé qué tipo de monstruo tienes dentro de ti, Deku, pero si alguna vez necesitas algo, lo que sea, no dudes en decírmelo. Izuku lo miró con sorpresa, sin poder evitar sentirse agradecido. A pesar de todas las diferencias y enfrentamientos pasados, Bakugo siempre había sido un compañero de lucha, y ahora lo entendía más que nunca. La amistad de ambos era inquebrantable. Mientras Izuku trataba de encontrar paz en su vida, una nueva amenaza comenzaba a gestarse. En las sombras, los villanos que aún seguían la causa de Shinigami empezaron a moverse nuevamente, decididos a liberar el poder de la muerte. Tomura Shigaraki había sido derrotado en su confrontación directa con Izuku, pero su influencia seguía siendo fuerte en las filas de la oscuridad. Un día, la alarma de emergencia resonó en UA, alertando a todos sobre un ataque inminente. Izuku y sus amigos rápidamente se reunieron para prepararse. Al entrar en el campo de batalla, Izuku sintió una presencia familiar, aunque distorsionada, que lo puso en alerta inmediata. La figura que apareció frente a ellos no era un villano común. Era alguien que había sido tocado por el mismo poder que una vez habitó en Izuku. Su presencia era aterradora, y su aura emanaba una oscuridad palpable. Izuku Midoriya, el elegido del dios de la muerte, dijo la figura con una voz profunda y ominosa. Has logrado sellar el poder, pero te han dejado con algo mucho más peligroso, la semilla de la muerte dentro de ti. Y ahora, la llevaré al siguiente nivel. Era Kurosai, un villano que había sido afectado por el poder de Shinigami, pero que, en lugar de sucumbir, había logrado canalizar esa energía para sí mismo. Izuku reconoció los mismos signos de la corrupción que había experimentado en su propia mente. Kurosai era la manifestación de la oscuridad que Izuku había logrado rechazar,
pero que ahora había encontrado un nuevo recipiente. «Detente, Kurosai», exclamó Izuku, sabiendo que el villano había alcanzado un poder que podía rivalizar con el suyo. «No permitas que Shinigami controle tu voluntad». Kurosai sonrió con malicia, como si la idea misma de rechazar el poder le resultara ridícula. «¿Controlar mi voluntad? No, Izuku Midoriya. Shinigami no es algo que se controle, es algo que se abraza. Y ahora, tú y yo seremos uno. El mundo será nuestro para dominar, y la muerte será nuestra aliada». El enfrentamiento que siguió fue implacable. Ambos luchadores se enfrentaron con una fuerza arrolladora, sus poderes chocando en una danza de destrucción. Sin embargo, algo dentro de Izuku comenzó a desmoronarse. A pesar de su determinación, sentía que el poder de Shinigami lo arrastraba nuevamente, como si buscara tomar el control de su cuerpo y alma. Mientras la batalla continuaba, Olmigt y los demás héroes observaban con creciente preocupación. El impacto de los golpes de ambos contendientes era tan grande que la tierra misma parecía temblar. «Izuku, mantente fuerte», gritó Olmigt, su voz llena de desesperación. Izuku miró hacia atrás, hacia sus compañeros y hacia la figura de Bakugo, quien lo observaba con una expresión que mezclaba enojo y preocupación. No podía ceder, no podía dejar que la oscuridad se apoderara de él de nuevo. En un último esfuerzo, Izuku cerró los ojos y se sumió en su conciencia. Recordó a sus amigos, a su madre, a todos los héroes que había admirado y que había luchado por proteger. Pensó en sus principios, en su lucha por la justicia. No podía dejar que la muerte definiera su vida. Abrazó su humanidad una vez más, expulsando la sombra de Shinigami de su corazón. Con un grito de determinación, Izuku canalizó todo su poder, pero esta vez, fue diferente. No era el poder de la muerte lo que emanaba de él, sino su propio deseo de vivir y proteger a los demás. En un estallido de luz, venció a Kurosai, destruyendo la oscuridad que lo había consumido. Izuku cayó al suelo, agotado pero victorioso. Su corazón latía con fuerza, pero estaba en paz. Había vencido al monstruo dentro de él, y había demostrado, una vez más, que la muerte no podía ser su destino. El poder de Shinigami había sido sellado para siempre, y aunque la amenaza nunca desaparecería por completo, Izuku sabía que era capaz de mantener su control. Bakugo se acercó, ofreciendo su mano para ayudarlo a levantarse. «Lo hiciste, Deku. Lo hiciste». Izuku sonrió débilmente, pero con una expresión de alivio. «Lo hicimos, juntos». La batalla había terminado, pero la guerra interna de Izuku nunca lo dejaría completamente. No era solo un héroe por fuera, sino también un héroe por dentro. Con cada paso, seguiría luchando para proteger lo que amaba y mantener la paz, sabiendo que, al final, la vida siempre prevalecería sobre la muerte. Los días que siguieron a la derrota de Kurosai fueron un respiro para Izuku y sus amigos. Noa regresó a su rutina,
pero todos sabían que el ataque no había sido un simple incidente. El poder oscuro que había amenazado a Izuku seguía acechando, y las cicatrices de esa batalla aún no se desvanecían por completo. El joven héroe se encontraba en un proceso de recuperación, no solo físico, sino también emocional. Sabía que el poder de Shinigami podría resurgir en cualquier momento, pero al menos ahora tenía la fortaleza para enfrentarlo, si alguna vez se presentaba nuevamente. Izuku comenzó a pasar más tiempo reflexionando sobre lo que había aprendido, tratando de comprender la magnitud de lo que había experimentado. Durante meses, había tenido la mente llena de oscuridad, y ahora que la luz de su humanidad brillaba más fuerte que nunca, estaba determinado a no perderla. Pero había algo que todavía no entendía completamente. ¿Por qué Shinigami había elegido su cuerpo para albergar su poder? ¿Qué conexión más profunda existía entre él y el dios de la muerte? Una tarde, mientras paseaba por la ciudad, acompañado de Ochako, Tenya y Momo, Izuku se encontró con un anciano extraño que parecía observarlo desde lejos. El hombre se acercó a él con una sonrisa apacible, pero sus ojos brillaban con una intensidad que solo un ser que había visto el paso de los siglos podría tener. Tú eres el joven Izuku Midoriya, el héroe elegido por la voluntad de Shinigami, dijo el anciano con voz rasposa, pero clara. Izuku lo miró confundido, y Momo dio un paso hacia adelante, protegiéndolo instintivamente. ¿Quién eres? ¿Qué sabes sobre Shinigami? Preguntó ella, mirando al hombre con cautela. El anciano rió suavemente, como si estuviera disfrutando de un chiste interno. Ah, joven Momo. No te preocupes, no soy un enemigo. De hecho, vine a revelarle a Izuku algo que su destino le ha guardado. Izuku, aún desconcertado, se acercó lentamente, sin apartar la vista del hombre. ¿Qué quieres decir? ¿Qué destino? El anciano asintió, y comenzó a relatar una historia que parecía provenir de los mismos cimientos del mundo. El poder de Shinigami no es algo que haya aparecido por accidente, muchacho. Shinigami, el dios de la muerte, ha estado buscando un sucesor desde tiempos inmemoriales. Los seres humanos han sido elegidos una y otra vez, pero solo unos pocos lo han aceptado. Eres especial, Izuku. No solo porque hayas tenido el poder de Shinigami, sino porque eres la reencarnación de una antigua voluntad que alguna vez desafió al mismo dios. Izuku quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Reencarnación? ¿De quién? El anciano miró hacia el horizonte, como si estuviera viendo algo mucho más allá de lo que Izuku podía percibir. De un héroe antiguo, alguien que tuvo el poder de desafiar la muerte misma y que buscó cambiar el destino de los humanos. Su voluntad de proteger, de vivir, es lo que te ha transmitido Shinigami. Esa conexión no es un accidente, Izuku. Es un legado. Un propósito. Izuku sintió que algo en su interior despertaba. La idea de que su existencia tuviera un propósito tan grande,
Que estuviera conectado con un héroe del pasado, hizo que sus pensamientos giraran rápidamente. Pero al mismo tiempo, algo de ese legado le parecía sombrío, como si siempre estuviera condenado a enfrentar algo mucho más grande que él. Entonces, ¿por qué no me lo dijo Shinigami? ¿Por qué me dio este poder si no lo entendía? El anciano sonrió suavemente. Porque el poder de Shinigami no se le entrega a cualquiera. Se le da a aquellos que están dispuestos a sacrificarse por los demás. El verdadero desafío no es controlar el poder, sino entender por qué se te ha dado. Y, a lo largo de los años, Izuku, tú has demostrado ser digno de esa carga. El corazón de Izuku latía con fuerza. No sabía si estaba preparado para todo lo que implicaba su destino, pero comprendió algo importante. El héroe que llevaba dentro de sí no solo luchaba por la justicia o la paz, sino por una causa mucho más grande. Proteger el ciclo de la vida y la muerte, y evitar que la oscuridad prevaleciera sobre la luz a pesar de todo lo que había aprendido. Izuku no pudo evitar sentir que aún había más en su camino, algo que aún no comprendía por completo. Su amistad con sus compañeros de clase seguía siendo más fuerte que nunca, pero la presión de su destino estaba comenzando a afectarlo. El Consejo de Héroes había estado trabajando incansablemente para erradicar los vestigios de la influencia de Shinigami, pero un enemigo aún mayor se cernía en el horizonte. Una organización secreta, conocida como la Orden del Último Aliento, comenzó a hacer movimientos. Esta organización, compuesta por aquellos que adoraban la muerte, no se conformaba con las derrotas que Izuku había infligido. Querían liberar a Shinigami del sello que había sido impuesto, y sabían que la única forma de hacerlo era mediante el sacrificio del propio Izuku. En una noche oscura, una serie de ataques coordinados sacudieron las principales ciudades. La Orden del Último Aliento había iniciado su asalto, y su objetivo era claro: obtener el poder de Shinigami a través de la muerte de Izuku Midoriya. Los héroes lucharon valientemente para defender al joven, pero pronto se dieron cuenta de que el ataque estaba más allá de lo que podían manejar. Izuku, al darse cuenta de la magnitud de la amenaza, decidió enfrentar la situación de frente. No dejaría que la muerte ganara. Este es el momento que he estado esperando, pensó Izuku mientras se preparaba para la batalla final. No lucho solo por mí, lucho por todos los que quiero. Al comenzar el enfrentamiento, los villanos de la Orden del Último Aliento desataron el caos. Izuku no tardó en sumergirse en la lucha, sintiendo como la energía de Shinigami comenzaba a despertar en él. No era el poder de la muerte el que controlaba sus acciones, sino su propio deseo de proteger la vida, de salvaguardar lo que más amaba. La batalla contra la Orden del Último Aliento alcanzó su punto culminante. Los enemigos más poderosos de Izuku se alzaron ante él, pero no había miedo en sus ojos. Había entendido que la muerte, aunque inevitable, no definía su destino. Él, y solo él, decidiría su futuro.
Con un grito, Izuku canalizó todo su poder en un golpe final, uno que no solo desterró a la Orden del Último Aliento, sino que también selló la conexión con Shinigami para siempre. La oscuridad fue vencida, y la vida, una vez más, prevaleció. Al final de la batalla, Izuku se encontraba exhausto, pero libre. Sabía que su viaje no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, veía un futuro lleno de esperanza. Los héroes celebraron su victoria, y aunque la sombra de la muerte siempre estaría presente, Izuku sabía que su luz nunca se extinguiría. Después de la feroz batalla contra la Orden del Último Aliento, la vida en la sociedad de héroes comenzó a regresar lentamente a la normalidad. Sin embargo, para Izuku Midoriya, la calma era solo temporal. La victoria no solo había demostrado su fortaleza, sino que también había revelado el vasto vacío que quedaba en su alma. Había derrotado a aquellos que querían apoderarse de Shinigami, pero el poder del dios de la muerte seguía resonando dentro de él. Izuku estaba sentado en la azotea de Ua, observando el cielo estrellado, cuando sintió la presencia de una persona a su lado. Era Ochako, su amiga y confidente, que se acercó con una sonrisa, pero con un aire de preocupación en sus ojos. «Izuku, ¿estás bien?», preguntó, sentándose junto a él. Izuku suspiró, mirando las estrellas. «He derrotado a Shinigami, pero siento que mi lucha no ha terminado. Como si todo lo que hice no hubiera sido suficiente para calmar lo que hay dentro de mí». Ochako lo miró con seriedad, comprendiendo la magnitud de sus palabras. Sabía que el Izuku que conocía no solo luchaba por la justicia, sino también por la paz interior. No era un héroe que simplemente se alimentara de victorias. Era alguien que siempre buscaba entender su propósito, su razón de ser. «Izuku, lo que has hecho es increíble. Has enfrentado a lo peor que el mundo tiene para ofrecer y lo has vencido. Pero es normal que te sientas así. El poder que llevas dentro es enorme, y nadie puede cargar con algo así solo. Estamos aquí para ti. Siempre». Izuku sonrió débilmente, agradecido por las palabras de su amiga. «Gracias, Ochako. Pero, ¿cómo puedo vivir con todo esto? ¿Cómo puedo seguir siendo el héroe que todos esperan si aún tengo la sombra de la muerte dentro de mí?» Ochako no pudo evitar sentir una profunda empatía por él. Sabía que la lucha de Izuku no solo era externa, sino interna. La lucha contra la oscuridad no solo se ganaba con poder físico, sino con el corazón. No tienes que hacerlo solo. Hay más personas que te apoyan de lo que imaginas. Estamos contigo, y tú también tienes un propósito más grande que te llama, Izuku. Izuku la miró, encontrando consuelo en sus palabras. Tal vez había algo más en su destino que aún no comprendía completamente, pero sabía que no estaba solo en su viaje. La noticia de la derrota de la Orden del Último Aliento se extendió rápidamente por todo el mundo. Los héroes de Ua fueron celebrados, y aunque Izuku no buscaba la gloria,
Sabía que su lucha había sido crucial para mantener la paz. Sin embargo, el poder de Shinigami no desapareció completamente. En cambio, se transformó, como si la oscuridad misma fuera solo una parte de algo mucho más grande. A medida que los días pasaban, Izuku comenzó a entrenar de nuevo, pero ahora con un enfoque diferente. En lugar de enfocarse únicamente en sus habilidades como héroe, se dedicaba a explorar la conexión más profunda entre él y Shinigami. En los momentos de meditación, sentía la presencia de la muerte a su alrededor, pero no como una amenaza. Era como una guía, una fuerza que lo impulsaba a comprender el equilibrio entre la vida y la muerte. Uno de esos días, mientras se entrenaba en un campo aislado, fue visitado por un anciano. No era el mismo que había encontrado antes, pero su aura era igualmente poderosa. Este hombre parecía irradiar sabiduría, como si fuera un antiguo ser que había observado el paso de los siglos. «Te he estado observando, Izuku Midoriya», dijo el anciano con voz profunda. El poder de Shinigami no es algo que deba temerse, pero tampoco debe tomarse a la ligera. Izuku se detuvo, sintiendo la fuerza de las palabras del anciano. He derrotado a aquellos que querían desatar la oscuridad, pero el poder de Shinigami sigue dentro de mí. ¿Cómo puedo usarlo correctamente? ¿Cómo puedo evitar que controle mi vida? El anciano asintió lentamente, como si hubiera anticipado la pregunta. El poder de Shinigami es solo una parte de ti, joven. Es una prueba de tu voluntad. Lo que debes aprender es a dominar la muerte y la vida por igual. No solo como una fuerza externa, sino como una que reside dentro de ti. Solo entonces podrás encontrar la paz que buscas. Izuku lo miró con atención, como si estuviera recibiendo una revelación. Pero, ¿cómo puedo encontrar esa paz? He luchado tanto por proteger a los demás, pero siempre siento que algo falta. El anciano sonrió, sus ojos llenos de comprensión. La paz no se encuentra en la victoria, Izuku, sino en la aceptación. Acepta que la muerte es parte de la vida. Acepta que la oscuridad existe, pero que solo puedes controlar tu propia luz. Deja que el poder de Shinigami fluya a través de ti, pero no te dejes consumir por él. La verdadera fuerza proviene de saber cuándo luchar y cuándo dejar ir. Izuku asimiló las palabras del anciano, sintiendo que algo en su interior comenzaba a cambiar. Su conexión con Shinigami no era solo una carga, sino una herramienta que debía aprender a manejar. Era parte de él, sí, pero también debía reconocer que su destino no estaba sellado solo por esa fuerza. Él mismo debía ser el arquitecto de su futuro. Con el tiempo, Izuku comenzó a comprender mejor su relación con Shinigami. Ya no veía la muerte como algo que debía temer, sino como una parte inevitable del ciclo de la vida. Usó su poder no solo para derrotar a los enemigos, sino para proteger a aquellos que estaban en peligro. El joven héroe entendió que el verdadero poder radicaba en su capacidad para tomar decisiones difíciles,
y en su valentía para caminar el delgado filo entre la vida y la muerte. Mientras tanto, en la ciudad, el mundo seguía su curso. Los héroes continuaban enfrentándose a nuevos desafíos, pero el legado de Izuku Midoriya, el héroe que había vencido a la oscuridad y comprendido la verdadera naturaleza de la muerte, se extendió más allá de cualquier título o reconocimiento. Izuku sabía que su viaje nunca terminaría, pero con la ayuda de sus amigos y su propio poder, estaba listo para cualquier cosa que viniera. Y aunque la sombra de la muerte siempre estaría cerca, él caminaría siempre hacia la luz, guiado por la voluntad de proteger lo que más amaba. Izuku Midoriya había cruzado la línea entre la vida y la muerte tantas veces que ya no le sorprendía la presencia de Shinigami en su mente. Sin embargo, esta vez, algo había cambiado. En lugar de ser una sombra abrumadora que lo amenazaba con consumirlo, la presencia del dios de la muerte se sentía en calma. Se encontraba de pie en la cima de un rascacielos, observando la ciudad de Musutafu bajo la luz de la luna. A su lado, Bakugo y Todoroki también miraban en silencio, conscientes de que la batalla contra la oscuridad nunca terminaba realmente. Pero en ese momento, bajo el cielo estrellado, Izuku se permitió un respiro. ¿Sabes, Deku? Bakugo habló de repente, con los brazos cruzados y una mirada seria. Pensé que te habíamos perdido esa vez. Izuku sonrió débilmente. Yo también lo pensé. Todoroki lo miró de reojo, con su expresión siempre tranquila pero con un brillo de preocupación en los ojos. Si realmente hubieras desaparecido, no sé si podríamos haber seguido adelante. Izuku sintió el peso de esas palabras. Él no solo era un héroe, no solo era el portador del poder de Shinigami, sino que también era un amigo, un hermano para aquellos que lo rodeaban. Y aunque la sombra de la muerte siempre estaría cerca, caminaría siempre hacia la luz, guiado por la voluntad de proteger lo que más amaba. Pero la paz nunca duraba demasiado en su mundo. Al día siguiente, mientras se dirigía a la Academia UA, un escalofrío recorrió la ciudad. Era una sensación que Izuku conocía bien. Algo oscuro se acercaba. Deku. Ochako corrió hacia él con la mirada preocupada. Hay algo extraño pasando en el Distrito Sur. Los informes de la policía dicen que la gente está desapareciendo. Izuku entrecerró los ojos. Desapariciones en masa nunca eran una buena señal. Voy para allá. ¿Vienen conmigo? Bakugo y Todoroki asintieron sin dudarlo, y en un instante, el grupo se dirigió hacia el lugar. Cuando llegaron, el aire estaba cargado con una energía opresiva. Calles vacías, luces parpadeando, y una sensación de muerte en el aire. Izuku cerró los ojos y extendió su percepción. Ahí estaba. Una presencia oscura, pero diferente a Shinigami. Esto no es normal, susurró Todoroki. De repente, una voz resonó en la distancia. Así que tú eres el portador del legado de la muerte, he esperado mucho para encontrarte. Izuku giró rápidamente.
Una figura encapuchada emergió de las sombras, con una energía oscura emanando de su cuerpo. Sus ojos brillaban con un tono rojo profundo. Soy Noctis, el verdadero heredero de la muerte. Y he venido a reclamar lo que es mío. Izuku sintió como su corazón se aceleraba. El viaje nunca terminaría, y la batalla por su destino acababa de comenzar. Esta historia continuará, suscríbete y dale like y comenta gracias.